informa. Hoy lamentable. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta conferencia de prensa. Me acompaña la ministra de Educación, la doctora Claudia Ruiz de Casasola. Me acompaña también el doctor Oscar Barreneche, representante de OPS-OMS en Guatemala. El licenciado Guillermo Díaz, que es el director de Migración. La doctora que es gerente del ICS. El licenciado Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil. Su servidor, el doctor Hugo Monroy, ministro de Salud. Antes que nada, quiero leerles el comunicado oficial del Gobierno de la República de Guatemala conjuntamente con el Ministerio de Salud. Dice: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a la Población informa. Hoy lamentablemente falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. El paciente tenía 85 años y viajó desde Madrid a Guatemala junto a su hijo y 2 nietos. Ellos salieron de Guatemala el 24 de febrero de 2020 y llegaron el 25 de febrero a Madrid, España. El 6 de marzo, en horas de la madrugada, regresan a Madrid y salen directo a Guatemala, llegando a las 17 horas. En ese momento, cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda, ubicada en el municipio de San Pedro Zacatepeques. Es importante mencionar que el mismo tenía un historial clínico delicado, por lo que la evolución del virus se presentó 8 días después de su llegada al país, por lo que le obliga a quedar internado de emergencia para su monitoreo. Posteriormente se nos informó de su deceso este domingo 15 de marzo. Por lo que el Ministerio de Salud Pública informa lo siguiente. 1. A partir de este momento queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años o con padecimientos graves deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19. Todos los centros de recreación laboral estarán cerrados a partir de este lunes. Puertos, aduanas y fronteras continuarán trabajando con normalidad. No obstante, deberán acatar las instrucciones que se han girado sobre el control migratorio, además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas. Los asilos o casas de reposo para ancianos deberán controlar y de preferencia restringir las visitas, debido a que forman parte de los grupos vulnerables ante el coronavirus. 6. Los guatemaltecos que regresen desde los Estados Unidos a partir del próximo lunes 16 de marzo deben sujetarse al proceso de cuarentena que se ha establecido por los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud. Los exámenes o pruebas gratuitas para detectar el virus COVID-19 únicamente la realiza el Laboratorio Nacional de Salud, LNS, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por lo que es importante no dejarse engañar por personas inescrupulosas que están ofreciendo productos falsos a la población. 8. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirma que hasta el momento se han identificado 2 personas positivas en COVID-19 y una de ellas ha fallecido, que es de las que estábamos informando. Por otro lado, se les informa a toda la población guatemalteca que hasta el momento 300 personas permanecen en cuarentena bajo los controles sanitarios correspondientes.
Así además se recomienda limitar las visitas a los asilos, que las personas con tratamiento de quimioterapia o radioterapia trabajen desde su casa, al igual que las personas que padecen de diabetes y se inyecten insulina. Así también se exhorta a los transportistas, estamos hablando de transporte público, a trasladar solo el 50% de la capacidad de sus unidades para evitar hacinamiento. Al igual se recomienda el transporte urbano y extraurbano la limpieza rigurosa de las unidades con desinfectantes como el cloro normal. Así también informa el gobierno que todas las compras se van a ejecutar por Guate Compras y se va a crear un consejo para tratar el tema de amnistía fiscal en una mesa conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Finanzas y el CACIF. También quiero informarles que hasta el momento llevamos 75 pruebas de COVID realizadas, de las cuales 73 han sido negativas y 2 han sido positivas. Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Claudia Ruiz Casasola, quien tiene información respecto al Ministerio de Educación. Buenas tardes. Con relación al Ministerio de Educación, justamente las clases, como ya se informó, están suspendidas. Han surgido alguna serie de inquietudes en algunos miembros de la comunidad educativa y quiero manifestar que la suspensión es tanto para el sector público y privado, personal administrativo y docente de ambos sectores, incluyendo el municipal y por cooperativa. También aplica para las modalidades de plan fin de semana y educación extraescolar. Lo que se quiere es que los niños y los jóvenes permanezcan resguardados en sus hogares. Ustedes saben que la población de maestros y de niños y jóvenes es muy grande, razón por la cual se solicita que permanezcan en sus hogares. Estamos realizando conciencia que este no es un periodo vacacional, este es un periodo en el que debemos de sensibilizarnos todos y que el resguardarnos en los hogares significa prevención, significa evitar contagios. Entonces se hace un llamado a la calma a los miembros de la comunidad educativa. Pueden consultar la página del Ministerio de Educación en el que se estarán ya el día de hoy. Se culminó una etapa de actividades que se van a realizar para que los padres de familia puedan trabajarlas en casa. Algunas se van a hacer llegar a las direcciones departamentales de inversión impresa para que sean distribuidas a través de las municipalidades, gobernación, los comudes. Y en la página también están en versión electrónica para quienes cuenten con estos recursos. Tenemos las líneas abiertas para cualquier duda o consulta en el Ministerio de Educación, y también es importante que ya se hizo una circular que se está iniciando a socializar, en la cual a los colaboradores del Ministerio de Educación que tienen más de 70 años se les va a dejar en resguardo en sus hogares y nos enviarán los productos de su trabajo a través de medios digitales. Pero también hay algunos casos documentados de algunas personas que han sido trasplantadas o que tienen alguna condición de salud especial, que también se está tomando en cuenta su caso y se va a dar la autorización para que también ellos se queden resguardados y evitar que se pongan en algún riesgo. Con relación a las actividades administrativas en las direcciones departamentales y en la planta central del Ministerio de Educación, estas actividades continúan normales. Se estará
Se estará publicando en la página algunas recomendaciones de atención a los usuarios. No se permitirán aglomeraciones dentro de las instalaciones, se estarán atendiendo los grupos dosificados. En realidad no debería de haber demanda de servicios, puesto que las comunidades están, las escuelas están cerradas en este momento. Hay algunas situaciones particulares que obviamente están suspendidas, excursiones están suspendidas, capacitaciones también, todas las actividades se reprogramarán posterior a las 3 semanas de suspensión de actividades. Queremos crear conciencia, hacemos un llamado a los padres de familia para que por favor asuman estas medidas con toda la responsabilidad, que los niños no estén saliendo a exponerse. No es la intención que los centros comerciales estén llenos de jóvenes, al contrario, por favor, si bien es cierto que estamos haciendo un llamado a guardar la calma, pero con responsabilidad, no se expongan a estar en grupos sumamente numerosos. Estaremos respondiendo en la página de acuerdo a cómo nos van consultando. Hemos tratado de ir respondiendo, estuvimos respondiendo ayer hasta las 11, 12 de la noche aproximadamente. Vamos trabajando comunicados que les permitan ir aclarando. Con relación a los jóvenes que están en los internados, también deben devolverse a sus hogares para que estén resguardados con sus familias, y pues seguiremos tomando las mejores disposiciones. Continuaremos llevando el gel a las escuelas para cuando regresen los niños, ¿verdad? Siempre nos va a seguir siendo útil, porque nos han preguntado sobre el gel que está llegando a las escuelas. Está resguardado en las direcciones departamentales. También se están tomando las medidas preventivas con el personal administrativo. Se está dotando de gel. Hay una provisión especial que está llegando para que todas las personas que ingresan a las instalaciones puedan aplicarse el gel antes de ingresar. Y bueno, pues estamos tomando todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud nos ha dado. Y por supuesto, también ahorita ya se habilitó en la página del Ministerio de Educación para que todos los colaboradores vayamos reportando también nuestro estado de salud, y que vayamos teniendo un control de cómo está comportándose la salud de todos los colaboradores en el Ministerio de Educación de las diferentes direcciones departamentales. Gracias, doctora. Ahora voy a dejar en el uso el micrófono a la doctora Ana Ortiz, que es la gerente del ICS, para que les explique al detalle las medidas que se están tomando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Tenemos una mesa técnica con el Ministerio de Salud Pública. Estamos tomando todas las directrices que el ente rector da, y en total apoyo al Gobierno de la República, al doctor Alejandro Gianmatei Falla. Estamos como ICS estableciendo las estrategias para proteger a nuestros afiliados y beneficiarios que hacen uso de nuestros servicios. En horas de la tarde vamos a estar informando todas las acciones que se van a hacer, iniciando por los CAMIP, los cuales se van a cerrar las consultas externas y se les va a atender vía electrónica, vía telefónica, por call center, y también se les van a enviar sus medicamentos por courier, para evitar que nuestros adultos mayores se expongan y lleguen a las unidades, sobre todo CAMIP Pamplona, CAMIP Sunil, CAMIP Barranquilla. Gracias, doctora. Vamos a dejar ya este tiempo para las preguntas, y les agradecería que fuéramos en orden para no llevar un orden de todas las preguntas. Sí, gracias por la pregunta. Para aclarar, les puedo decir que ese es el problema que siempre hemos recalcado, de que aparecen muchas noticias que son falsas. Siempre les hemos pedido que sean nuestros aliados, ustedes los medios de comunicación, que se rijan solamente y únicamente por la comunicación que da el Ministerio de Salud.
El paciente tenía 85 años, no 27 años. 27 años tiene el paciente que está positivo en COVID y está en aislamiento en el hospital de Villanueva. De nuevo, por favor, si no es del ministerio, no tomen en cuenta nada, aunque sean rumores, aunque digan es una fuente creíble. Si no viene del ministerio, por favor, incluso lo dijo nuestro señor presidente ayer, no se va a esperar a que esta gente que está haciendo esto se le va a investigar y hasta puede haber sanciones penales por el decreto de calamidad en que estamos. ¿Usted nos había informado acerca de este paciente de 85 años, de su procedencia? Porque hasta ahora se da a conocer esto. ¿Cuándo se establece que él tenía este virus y toda la información acerca de eso? En el comunicado está claramente, cuando lo leí, él ingresó el 6 de marzo y hasta el día de ayer él ingresó sin síntomas y el protocolo es enviarlo a su casa a guardar la cuarentena. Él hasta el día de ayer, del 6 de marzo que vino, hasta el día de ayer presentó síntomas, se le llevó inmediatamente a un centro privado. Ahí lo atendieron, nosotros inmediatamente, como sabíamos que estaba en cuarentena, le tomamos la prueba por los síntomas que presentó y en la madrugada nos confirmaron que era positivo a COVID-19 y hasta el día de hoy que les informamos a ustedes que falleció. Pero no, en un centro privado ahí en San Pedro Zacatepeques. El nombre del centro privado no lo tengo, pero sí es en San Pedro Zacatepeques. Guatemala, perdón, sí, quiero hacer esa aclaración. Gracias por recordarme. El paciente falleció y si realmente él estuvo aislado en este centro privado o en base a esto hicieron, pues, ¿qué ¿Podría repetir su pregunta que no la escuché? ¿estableció algún cordón de seguridad en el lugar donde falleció esta persona? Si pudieron establecer realmente que él estuviera aislado en este centro privado. Sí, todos los pacientes que tenemos en cuarentena ahorita incluso tienen vigilancia policial. El Ministerio de Gobernación ha trabajado muy de la mano con nosotros por orden del señor presidente y está no para intimidar, sino que para velar que se cumpla realmente la cuarentena en beneficio de toda la población. Si quieren, voy a dejar el uso de la palabra también al señor director de Migración para que les explique las medidas migratorias que se han tomado y después va a tomar la palabra el director de Aeronáutica Civil. Vamos a hacerlo corto para no alargar mucho esta conferencia. ¿Qué pasó con el resto de los 109 pasajeros que venían en el vuelo? ¿Cuántos están de estos en cuarentena? Si a todos se les ya practicó o se les va a practicar la prueba de COVID-19. Y bueno, por ejemplo, con la familia de esta persona que falleció, también entiendo que está en cuarentena. Sí, la familia está en cuarentena. De los pasajeros que venían con el primer caso de COVID que detectamos, aquí nos acompaña también el jefe de epidemiología del ministerio, el doctor Manuel Sagastume, quien les va a explicar cuántos tenemos ya localizados, cuántos están en cuarentena, y incluso hubo un operativo de 2 extranjeros, no voy a decir la nacionalidad, que se estaban resistiendo a esto, pero ellos ya están de vuelta a su país, porque tienen 2 opciones, o cumplen la cuarentena o se regresan a su país. ¿Se pueden venir por acá, por favor? Porque no se pueden parar las cámaras. De esos hasta la fecha ya han sido identificados y ubicados 84 de ellos, pendientes 12, de los cuales 4 son nacionales y 8 son extranjeros. Se les está ubicando custodia policial, todos están en cuarentena y hasta el momento están asintomáticos. Tendrán visita domiciliaria y en el momento que presentasen algún síntoma les será tomada la muestra. Es el protocolo. Se toma muestra cuando tiene síntomas,
no se toma muestra de rutina porque nos puede dar falsos positivos. Y la idea es que podamos detectar que efectivamente están infectados o no. Disculpe, pero vamos a darle la palabra al director de migración, después le vamos a dar la palabra al inglés. Esto nos va a permitir socializar todos los boletines de la Dirección de Migración, que a partir de mañana van a estar a cada 12 horas actualizándose para que la población esté totalmente informada. Por otro lado, también hemos tomado las medidas respectivas en la sección de pasaportes y en la sección de extranjería para que la población no se aglomere para ingresar para la demanda de sus servicios. Esto nos va a permitir cumplir las disposiciones del señor presidente y de los protocolos respectivos, a manera de que la población pueda ingresar de alguna manera, evitando la concentración. Y por último, quisiera decirles que en el edificio central también hemos preparado de tal manera que el personal, tanto en el edificio central como en el aeropuerto, tengamos controles más estrictos para el control migratorio. Recuérdense que nuestra función primordial en esta situación es el control migratorio. Y de esta cuenta, aprovechando la ocasión, quisiera decirles que hemos establecido a partir de hoy al mediodía un filtro adicional después de que los pasajeros salen de sus respectivos aviones. Nosotros estaremos estableciendo un filtro para del Ministerio de Salud a bordo de las aeronaves, entregando también el formulario, un cuestionario anteriormente ya proporcionado. Los pasajeros no podrán desembarcar la aeronave sin antes haber pasado el proceso de toma de temperatura y entrega del formulario. Otra indicación es que solicitamos que los pasajeros que han tenido sus viajes programados se comuniquen con las diferentes aerolíneas. Evitemos ir al aeropuerto a realizar consultas, utilicemos la vía telefónica. Las páginas web de las aerolíneas tendrán información, debido a que hay 3 aerolíneas que a partir del día martes detendrán o cancelaron ya los vuelos hacia Guatemala por un término de aproximadamente 10 días. Luego se revisará y ver si van a poder iniciar de nuevo las operaciones. Sin embargo, esto sabemos que va a afectar algunos planes de los viajeros. Solicitamos que se comuniquen con las aerolíneas. Con estas 3 aerolíneas serían 4 en total, incluyendo la aerolínea europea, que ha cancelado los vuelos debido a los diferentes controles que estamos teniendo en Guatemala. A las aerolíneas que están operando o que siguen operando, hemos ya establecido diferentes escenarios en los cuales presentamos ya soluciones para las tripulaciones y pasajeros en los diferentes casos. Le solicitamos también, por favor, a todos los pasajeros que tengan paciencia durante las colas. Las colas en el aeropuerto las estamos tratando de mitigar, sin embargo, que comprendamos que es única y exclusivamente por el bien de los pasajeros y de Guatemala. Las cuarentenas, hay algunas que hemos establecido a través del Ministerio de Educación. Sin embargo, invito a todo pasajero internacional que voluntariamente pueda cumplir una vigilancia en sus casas, evitar salir, como nos ha indicado también el señor presidente. Puede estar seguro el pueblo de Guatemala que el aeropuerto La Aurora está siendo vigilado, pasando todos los filtros, y que lo suplicamos que entiendan que es por el único bien de Guatemala. La economía sabemos que está siendo afectada, pero primordialmente la importancia, la prioridad de la vida de los guatemaltecos, como el señor presidente ha indicado. Gracias, Francis. Estamos en toda la disposición de las preguntas.
qué cantidad de llamadas son las que han recibido en la línea telefónica. La segunda, si va a haber alguna sanción con las personas que se encuentran en cuarentena y no respetan ese tiempo que tienen que estar aislados. Y la tercera, ya que la persona que falleció entró al país, pero cuando usted indicaba que él se encontraba bien, pero ya como estaba bien, ¿con qué tipo de personas se relacionó en ese tiempo que estuvo acá, no, antes de enfermarse? Sí, respecto a su primera pregunta, no hemos totalizado ahorita, pero le puedo indicar que de 4 líneas ya tenemos 15, ya Tigo y Claro está apoyándonos en todo este sentido, y está 24/7, ya ahorita están descongestionadas todas las líneas. Le puedo decir de que solo el primer día que instalamos estas primeras 4 líneas, creo que recibimos aproximadamente unas 5,000 llamadas, como mínimo. Ahorita estamos recibiendo muchas, la verdad que, pero sí más adelante les vamos a dar el dato. Su segunda pregunta era... ¿Y se va a sancionar a las personas que... sí. Definitivamente hay una orden decretada por el estado de calamidad. Las personas les estamos pidiendo que por favor voluntariamente respeten la cuarentena. Como les indicaba, estamos trabajando la mano con el Ministerio de Gobernación. Tienen un agente policial en las entradas de su casa, pero esto no es para intimidar, sino que simplemente para que se cumpla la orden de cuarentena. Realmente el trabajo del agente policial ahí es velar porque nadie salga de la casa, y si intentan salir, pues si hay una sanción y ya se les obliga a cumplir la cuarentena. ¿Cuál es la sanción? La sanción es obligarlos o simplemente llevárnoslo al hospital de Villanueva. ¿Cuáles son los protocolos que van a utilizar, me puede reiterar, para secretar a esta persona, para evitar una contaminación? Sí, esa es una pregunta que sí definitivamente la va a responder nuestro jefe de epidemiología. Eso le corresponde a él. Sí hay un protocolo en el cual nos ha ayudado muchísimo el doctor Oscar Barreneche y su equipo de OPS, OMS, pero... Por favor, Manuel. Gracias, doctor. El protocolo es muy simple, no hay velatorio, el entierro es inmediato, ese ya se está efectuando. Y en realidad se hace no porque el cuerpo es el que vaya a contagiar o contaminar a más personas, se hace para evitar que la aglomeración de personas provoque más contagios, porque no sabemos quiénes van a llegar y tendrían que estar los miembros de la familia. Entonces, no hay velatorio, hay entierro inmediato y así se hará siempre. ¿Ya se hizo entonces? Es correcto. Hoy fue localizada una turista estadounidense que viajó en el mismo vuelo y venía el joven de 27 años y dio positivo a coronavirus. La pregunta es, ¿qué pasó con ella? ¿Fue evaluada? Sí, Manuel tiene la respuesta. Es que son 96 personas las que venían en el vuelo, no es una. Y todas están siendo ubicadas, es lo que mencioné. Solamente nos faltan 12 personas, 4 nacionales y 8 extranjeros de ubicar. Todos los demás, que son 84, ya están en cuarentena. Esto gracias a la colaboración en equipo que se está haciendo con el Ministerio de Gobernación. Quería saber cuántas personas tienen identificadas que se resisten a tomar algún tipo de protocolo o medidas. El presidente hacía alusión a una persona ayer, pero no sé si ya lograba consensuar con esta persona, porque en redes sociales estaba circulando el nombre de otra persona. Sí, ya logramos que él entrara en razón, ya está en cuarentena. Y aprovecho para agradecer a la población en sí, que también colabora a que esta persona o este vecino, toda la gente le explica el por qué debe guardar la cuarentena y en beneficio de los que viven cercanos a él. Ahorita sí, ahorita es correcto que solo una persona. Y le puedo comentar también que
incluso nos llaman para decirnos al 15-17 que hasta nos dan datos de cuánto tienen de temperatura, se la están tomando cada 6 horas, cada 8 horas. O sea, toda la gente que está en cuarentena está colaborando inmensamente con nosotros. Ministro, en otros países vemos que hay una cuarentena total en los países. ¿Se ha analizado esto o qué haría falta para que se registre esa medida aquí? Como lo ha dicho el señor presidente, las medidas las vamos tomando conforme va evolucionando el COVID-19. No podemos tomar medidas antes de ver la evolución. O sea, todo esto se hace un trabajo de análisis conjuntamente con los que ven sentados aquí, y uno de nuestros mayores colaboradores es el doctor Barreneche de OPS-OMS. Ministro, otra duda. El presidente, el día que anunció el primer caso de COVID-19, hablaba que la persona venía del norte de Italia, luego al día siguiente dijo que de España, con escala en Salvador. No, realmente el presidente nunca dijo que venía de España. El paciente venía de Italia, no de España, y venía del norte de Italia y fue aquí donde nosotros lo detectamos y fue que lo llevamos inmediatamente al hospital de Villanueva. Ministro, tengo dos preguntas para usted y una para el director de Económica. Las primeras para usted son: el presidente habló que se iba a ubicar un lugar específico para cuarentena de las personas, no sé si ya tienen ese lugar. Y lo segundo es, antes de que esta persona, la que falleció con coronavirus, ingresara al hospital, ustedes tienen establecido en dónde estuvo, contacto con cuántas personas tuvo, y la familia que también estaba con él, ¿dónde está en este momento? Gracias. Sí, el lugar donde vamos a tener a las personas en cuarentena, de la cual mencionó el presidente, ya incluso se está trabajando en reacondicionar todo ese lugar, pero calculo yo que en unas horas les vamos a decir ya está reacondicionado para que ustedes lo vayan a ver. Su otra pregunta fue... si quieren establecerlo... la persona que falleció, ya incluso ya hay un cordón epidemiológico, ya sabemos quiénes fueron sus contactos, toda la familia está en cuarentena, o sea, tenemos todo bajo control. Inmediatamente al momento del fallecimiento, incluso antes, ya estábamos nosotros realizando el cordón epidemiológico sin saber que iba a fallecer el paciente. Mi pregunta para el director de Económica. Sí, con gusto. Está relacionado con la que hizo mi compañero Soy 502. Sí. Solo quería saber el vuelo de las personas que en este momento están en el hospital de Villanueva, ¿cuándo exactamente vino? Porque el presidente dijo miércoles, luego jueves. Entonces, ¿cuándo exactamente vino y de qué país provenía? Claro, como decía bien el señor ministro y el señor presidente, el pasajero originó en Italia. Sin embargo, posiblemente la confusión que se tenía es de que hizo tránsito a través de Madrid voló a Bogotá y de Bogotá voló a Salvador. El vuelo de Salvador-Guatemala fue ya el último vuelo que él tuvo. Sin embargo, esa posiblemente sea la confusión y espero haberlo podido aclarar. Negativo. A un inicio, definitivamente, a través de las redes se hizo varios anuncios que en México había una posibilidad también. Lo que pasa es de que teníamos a otros pasajeros en observación. Teníamos otros pasajeros que fueron detectados en México. México les hizo los exámenes porque nosotros ya nos anticipamos. Incluso el señor presidente estuvo muy activo realmente en este seguimiento y pudimos avisar a México para que México hiciera las pruebas. Cuando México hace las pruebas salen totalmente negativos y vuelan hacia Guatemala entonces. Pero nosotros ya lo estábamos esperando junto con el Ministerio de Salud y es ahí entonces donde ya empieza el protocolo de cuarentena en Villanueva. Sin embargo,
Ese es un caso muy aparte al caso que luego se confirma positivo, que es el vuelo que estamos, del pasajero que estamos hablando, de que inició en Italia, pasó por Madrid, Colombia, lo que es el aeropuerto de Bogotá, San Salvador, Guatemala. Sí, claro. ¿Cuántas personas han ingresado a Guatemala en las últimas 2 semanas provenientes de países con casos propios del coronavirus? No tengo un número exacto, sin embargo se los haré saber el día de hoy, el promedio que hemos recibido durante la semana o desde que empezamos a realizar estos procedimientos. Pero lo que es México, 690 pasajeros promedio estamos teniendo, lo que es de Europa, tenemos un promedio de 190 pasajeros diarios. ¿Cuántos han ido al proceso de cuarentena? No tengo el dato, sin embargo le puedo dar ese promedio de 190 pasajeros diarios que estamos recibiendo, no solamente en el vuelo directo, sino que recibimos a través de México, Panamá o El Salvador, que son hubs donde pueden conectar los pasajeros. Para el ministro, si nos puede reiterar estas recomendaciones a la población, ya que ellos están acudiendo a los cuerpos de bomberos voluntarios municipales para que se les hagan las pruebas y también están alarmados. Por ejemplo, teníamos este bus en Tema, donde las personas alarmaron de que esta persona era conocida. ¿Cuál es la recomendación que la persona debe tener en cuenta para esto? Sí, la recomendación es que ahí se hizo una llamada por alarmar, de esas famosas llamadas que hace cierta gente malintencionada. No venía ningún extranjero ahí, se revisó todo y todo terminó satisfactoriamente. Solo para leerles el artículo 305 del Código Penal, que dice la contravención de medidas sanitarias, para alguien que me preguntaba qué medidas íbamos a tomar según la ley. Y dice el artículo 305, quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. O sea que eso es lo que realmente se va a aplicar. No sé si usted así lo quiere ver, se hablan de un distanciamiento social, ¿verdad? Y me refiero a esto porque hoy incluso se puede ver que la Policía Nacional Civil de centros comerciales, incluso en las playas, están retirando a las personas, ¿verdad? Porque no están haciendo caso. Ahora, ¿qué va a pasar con las instituciones públicas? Me refiero, no sé, quizás en este caso al Congreso. Ahí se reúnen más de 100 personas. ¿Qué medidas se van a tomar en las instituciones? Sí, quedamos con lo que se refiere al Congreso de la República. Pues ellos tienen muy claro, ellos ratificaron el estado de calamidad y la restricción es más de 100 personas no se pueden reunir. Y como ustedes saben, ellos son 160 diputados y van a tener una plenaria de 101 diputados. Ellos tendrán que decidir suspender esto. Pero sí lo que tenemos que hacer es evitar la aglomeración. Incluso hoy fue el primer clásico que se llevó a cabo, que todo el mundo lo vio por televisión, fue a puerta cerrada. Lo que tratamos de evitar con la medida, porque ya entramos en la fase de contención, es evitar la propagación de este virus. Hasta ahorita tenemos solo 2 casos. Pero si se dan cuenta, en los otros países, cuando anuncian un caso, ya en la noche ya tienen 10, 20 y así se van creciendo. Nosotros detectamos el primer caso el día de ayer y aún tenemos solo 2 casos. Realmente es por las medidas preventivas que hemos tomado. Yo quisiera pasarle el micrófono, si no hay otra pregunta. Perdón. Ministro, en torno al sistema colectivo en nuestro país de transporte público, ¿qué medidas se van a tomar específicamente tomando en cuenta que se debe establecer un control
en los buses al momento de las personas abordan estos buses? Usted decía que se va a limitar. ¿Cómo se va a controlar eso y cuál es el estado evolutivo de la salud del paciente que se encuentra en Villanueva? Vamos a responderle empezando por la última pregunta. El estado del paciente es satisfactorio, o sea, va mejorando día a día. Con respecto a la segunda pregunta, el día de hoy platiqué con el señor alcalde, el señor Ricardo Quiñones. Vamos a apoyarnos en todo y nosotros vamos a ver que se trate de que no vayan más de 50 pasajeros, que es la capacidad a veces de transporte público y extraurbano. Vamos a pedir la colaboración de Provial, de toda la Policía Nacional, que ya nos la está dando, para que se cumpla esto. Sí, ministro, disculpe, solo para quedar claros, con las personas mayores de 70 años que quedaron en sus casas, ¿qué pasa con los pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes u otras enfermedades que son menores a los 70 años? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, ¿qué pasa con los lugares de recreación, pero privados? Porque hoy vimos que mucha gente se fue al puerto o a lugares y hay aglomeraciones. Y también tercero, ¿cuál va a ser la atención a los pacientes renales que tienen que recibir su medicamento todos los días? Bueno, primero va a contestar la primera pregunta el doctor Manuel Sagastume y la segunda pregunta la va a contestar el viceministro de Hospitales que está presente. Sí, la recomendación sigue siendo la misma que hemos venido dando desde hace semanas. Las personas con enfermedades crónicas deben de seguir tomando sus medicamentos, estar controlados y hoy más que nunca, de preferencia, si no tienen que salir, mantenerse en sus casas, absolutamente. Primordialmente para arriba de 70 años porque son los que están en mayor riesgo si tienen una enfermedad preexistente, pero es en términos generales para todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Y con relación, si puedo decir, la instrucción y la recomendación y la orden es para todos los lugares públicos y privados que cuentan con centros recreativos, está prohibida las actividades. Es por eso lo que mencionaba el señor ministro, que quienes no estén cumpliendo se están arriesgando a esa sanción. Entonces hacemos un nuevo llamado para que nos colaboren, ayuden a toda la población suspendiendo esas actividades. Y yo les puedo dar un ejemplo claro. El Club Campestre La Montaña desde ayer emitió un comunicado a todos sus asociados suspendiendo las actividades a partir del día de hoy. Y de igual manera nosotros le pedimos a todos esos centros recreativos que por favor acaten la instrucción, suspendan todas las actividades. Gracias, Manuel. Solo quiero hacer una aclaración. Las aglomeraciones de más de 100 personas, estamos hablando públicas, laborales no. Sí, muy buenas tardes. Quiero aprovechar para aclarar esa situación con respecto a los pacientes con enfermedad renal crónica. Tenemos un gran número de pacientes con enfermedad renal crónica que vienen de los departamentos. Hemos coordinado con los hospitales para que ellos puedan recibir su tratamiento en los hospitales departamentales, no necesariamente todos tengan que acudir a la ciudad. El hecho de viajar, el hecho de tener que venirse en buses lo compromete un poco más porque sabemos que ese paciente generalmente recibe algunos medicamentos que le crean baja en sus defensas y eso lo hace más vulnerable. La razón es evitar que ese paciente se exponga más, que sea atendido en los hospitales departamentales. Gracias. Gracias, doctor. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero no sé si en el gabinete de gobierno hoy hablaron algo sobre el tema de la circulación de precios y qué se está haciendo con esto. No, todo eso ya se está trabajando desde hace varios días con Diaco de la mano porque se está sancionando también lo que es la especulación de precios, el acaparamiento. Incluso Walmart está colaborando con nosotros que vende solo cierta cantidad, pero todo eso está bajo control ya también. Ministro, ¿qué pasará con las instituciones públicas, por ejemplo, el Palacio Nacional, el Congreso de la República, el Tribunal Supremo Electoral, donde hay la
aglomeración de personas. Era lo que estábamos platicando, de que solo lo que es público y no laboral, estamos hablando de laboral, de que eso va a continuar igual, ¿verdad? Pero siempre, incluso si se dan cuenta, en lo que es el organismo judicial ya están tomando medidas, temperatura y todo, y ya todas las organizaciones públicas, las organizaciones privadas, todos están colaborando enormemente, porque lo que les puedo decir es, esto no es solo el ministerio, esto es de todo el país. Si nos unimos, vamos a contener este virus, como decía el presidente en la toma de posesión. Y si nos unimos, no busquemos deficiencia, sino que simplemente colaboremos, unámonos, porque juntos, solo juntos vamos a poder salir de esta situación. Ministro, solo una última consulta. ¿Qué va a pasar entonces con las maquilas y el call center? Ahí también hay mucha aglomeración, no sé si va por la línea de mi compañero, ¿verdad? Sí, como habíamos hablado, lo público sí tiene restricción de 100 personas, lo laboral no. Lo único que le hemos hablado a las empresas privadas con reuniones con el CACIF es que por favor tomen las medidas necesarias de prevención, como lo que es el lavado de manos, el estornudo. Le voy a dejar el micrófono al doctor Barreneche para que recalque esas medidas de prevención. Gracias, señor ministro. Gracias, buenas tardes. Efectivamente, como el señor ministro y el señor presidente lo vienen mencionando desde ayer, es el trabajo de todos. Y aquí, más que las medidas represivas, es asumir la responsabilidad que todos tenemos como miembros de la comunidad en parar la transmisión del virus en Guatemala. Y eso está basado en las medidas simples, en las medidas que todos debemos tomar, de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar la etiqueta de estornudar en el ángulo del codo, mantener esas medidas de higiene. El distanciamiento social son medidas que el presidente empezó a tomar desde ayer y se continuaron hoy en los anuncios del señor. Las medidas que el presidente y el ministro anunciaron hoy consisten en tratar de romper la cadena de transmisión de un virus que es muy transmisible por asegurando la separación entre las personas. Por eso las aglomeraciones y los eventos, como ayer mencionó el presidente y como hoy está continuando también el ministro, van encaminadas hacia esas medidas. Pero en el ámbito de trabajo, asegurarse de que se implementen las medidas de higiene que se están mencionando para romper la barrera de transmisión. Eso es básicamente las medidas básicas que se están recomendando, y esto se está haciendo basado también en lo que se está observando en otros países del mundo. Estamos en territorio en el que no habíamos estado nunca antes. Eso se trata de, como ustedes lo han visto, una epidemia que afecta globalmente, no solamente a Guatemala o los países de la subregión, y que amerita y se están tomando medidas extraordinarias en todos los países de la región y del mundo. Algunas de las medidas que se adoptaron ayer aquí en Guatemala, hoy se están adoptando en otros países de nuestra región. Y todo esto se está haciendo con anticipación, viendo cómo se ha observado, cómo se comportó la epidemia en los países en donde hubo brotes graves, como en China, en Corea, en Italia, o lo que está sucediendo ahora en Europa. Entonces, las medidas que se están promoviendo en la población se hacen para evitar o para mitigar el impacto que el COVID-19 pueda tener en Guatemala. Pero, como dijo el señor ministro, se seguirán tomando medidas, se siguen revisando de manera diaria y se seguirán haciendo nuevas recomendaciones en la medida en que la progresión de la epidemia continúe. Lo que no cambia son las recomendaciones de higiene y el trabajo o la labor que todos podemos ejercer en romper la barrera de transmisión y evitar que el virus o la epidemia o el brote de COVID se vuelva
en una situación de disrupción social grave. Por eso las medidas se toman con la anticipación que se están tomando. Muchas gracias, doctor. Y sí, para recalcar las medidas de prevención. Y sé que tienen la duda de lo de laboral, lo público. Por ejemplo, el Congreso, ellos se van a seguir reuniendo. Lo único que tienen que hacer es tomar las medidas de prevención, pero ellos siguen laborando. Ellos no van a parar, porque por eso fuimos muy claros en decir lo público, lo laboral sigue. Siempre, como dijo el doctor Barreneche, tomar las medidas de prevención. Así que también quiero recalcar al pueblo de Guatemala que por favor continuemos con las simples, porque son simples medidas de prevención: el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara ni con las manos, tratar ya de no besarnos, de no abrazarnos. Sé que eso va a ser muy difícil y se podrá oír repetitivo, pero si nos unimos y juntos vamos a salir de esto. Así que les agradezco esto y quiero hacerles la invitación para que se hagan con nuestra directora de comunicación, la licenciada Ana Lucía Gudiel, para que vayan ustedes al centro de llamadas, al call center nuestro. Disculpen, pero sí estoy un poco cansado. A veces me quedo como sin palabras, pero es por puro cansancio, pero es un cansancio que me satisface, me enorgullece, que para eso estoy aquí, así igual que mis compañeros. Váyanse con la licenciada y ustedes pueden grabar en qué forma ellos están preparados y capacitados para contestar todas las llamadas que estamos recibiendo. Así que muchas gracias y le vuelvo a decir al pueblo de Guatemala, unidos y juntos vamos a salir de estos. Muchas gracias.